entidad en donde las personas al consumir nuestro producto estén dispuestos a pagar más, ¿ok? Ahora vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la variable de competencia. Entonces, les pregunto, chicos, con la variable de competencia, ¿qué consideran ustedes que tenemos que hacer? Ya Fer mencionó algo. ¿Qué tendríamos que hacer ahora nosotros? O sea, para fijar nuestro precio basados en la competencia. Toca ver cuál es el precio del mercado, el común. De una Ajá, listo, ok. Entonces, ¿qué hacemos para eso? O sea, ya tenemos claro que eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué hacemos para eso? ¿Qué se les ocurre? Pues ya con todo lo que se ha evaluado, pues ahí sí uno puede acceder a ver. ¿Cómo? Que ya con todo lo que se ha evaluado, profe, uno puede acceder a hacer una fijación de precios dependiendo de cuánto el cliente está dispuesto a pagar el producto, ¿no? Pues Es eso con la variable de valor, pero con la de la competencia, ya Fernando dijo, esto es lo que hay que hacer. Dijo, esto es lo que necesitamos saber. Y ahora, ¿cómo hacemos para saber eso? ¿Qué se les ocurre? Es decir, mejoro la pregunta. Ya Pues, sabemos que tenemos que identificar los precios que hay en el mercado, ¿vale? Ese es nuestro objetivo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros internamente dentro de la empresa? ¿Qué se les ocurre para saber cuáles son los precios que tiene el mercado? ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? eso se llama un shopping de precios. Listo, entonces el shopping de precios, ¿qué más? Entonces ya hablamos del shopping de precios, ¿qué otra cosa se les puede ocurrir? Podemos comprar un producto, pues dependiendo del valor, ¿no? También, un producto de la competencia y mirar sus características, no Entonces sé. vamos y compramos productos de la competencia, es otra opción. ¿Listo? Hacemos las mismas encuestas que ustedes dijeron, ¿no? Esas encuestas en donde de paso también no solamente preguntamos cuál es el valor que están dispuestos a pagar por nuestros productos, sino que también junto a eso defines cuál es el precio a la que están comprando y a quién le están comprando, ¿vale? Entonces, la competencia, chicos, uno de los ítems súper importantes para que nosotros tengamos en cuenta eh, para establecer correctamente pues un precio, porque si nosotros estamos muy por debajo de la competencia, pues tenemos un riesgo. ¿Y cuál podría ser el riesgo? Si el mercado vende, no sé, a 3.000 pesos y nosotros vendemos a 1.000, ¿cuál puede ser un riesgo? Dejamos de tener una utilidad del producto sin necesidad. Listo, entonces dejamos de ganar plata, ¿sí o no? Y si nosotros vendemos más alto que los competidores, es decir, las arepas, el mercado las vende a 3.000 pesos y nosotros las vendemos a 5.000, ¿cuál es el riesgo? De perder clientes, De perder. de que la gente, de que deje de comprarnos por comprarle a la competencia. Ajá, y de que me dejen de comprar. Entonces, en ese orden de ideas, la competencia y los precios que hay en el mercado nos comienzan a dar llamémoslo como una guía, y nos comienzan a mostrar también en qué lados deberíamos movernos a nivel de precio, de acuerdo a los competidores. Entonces, para eso, chicos, nosotros tenemos que resolver o contestarnos ciertas preguntas. Pregunta número 1. ¿Quiénes son los competidores? Es decir, chicos, ¿todos son competidores o no? Les pregunto. pues competencia es la que esté en la industria, profe, en la industria que trabajamos. Sí, pero ¿qué significa eso? Que permite que el agua... Pues que tengan productos similares o el mismo que el nuestro. Exactamente, exactamente. En ese orden de ideas significa
que tengan un producto similar. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos con el tema del carro. Entonces, yo soy Renault y hay otro que vende un carro que se llama, una marca de carros que se llama Lamborghini, otra más conocido, Ferrari. Entonces, yo que vendo Renault, por lo que Ferrari vende también carros, ¿es un competidor mío? No, no, señor. No es un competidor. ¿Por qué no es un competidor si igual vende carros? Porque son productos con diferentes características y van dirigidos a otros nichos de mercado. O sea, al mismo nicho, pero con diferentes, Uy, sí, ¿al mismo nicho? pues compradores de autos. O bueno, pero con diferentes atributos, o sea, con diferentes características para cada mercado. Sí, o sea, es un segmento diferente, es un nicho diferente, pero el punto es que no está, es relacionado directamente al producto. El hecho es que está relacionado directamente a el segmento y a las características de ese perfil de cliente al cual tú te direccionas. Entonces, chicos, los competidores, nosotros tenemos que evaluarlos con base a esas dos variables. Oiga, que venda un producto similar al mío, es decir, en características, en la misma categoría o en la misma industria, porque puede ser un competidor mío, puede ser un producto sustituto. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues puede que no sea un producto que esté dentro de la misma industria, pero sí un producto que pueda ser utilizado por ese mismo grupo de clientes. Entonces, los competidores los medimos a través de eso, de esos productos que son similares o son diferentes, pero que le llegan directamente a los mismos consumidores que yo les estoy llegando. Entonces, porfa, chicos, no se les olvide, cuando nosotros evaluamos los competidores, tenemos que entender que son empresas que le hablan al mismo grupo de personas al cual nosotros nos estamos dirigiendo con un producto de características similares o que cumple o satisface esa misma necesidad que nosotros suplimos. ¿Vale? Entonces, para eso tenemos que salir a la calle e identificar quiénes son esos competidores, porque la respuesta no es que todos los que venden nuestros productos no son necesariamente nuestros competidores. Tenemos que tener claro con quién nos vamos a dar puños allá afuera. Entonces, esa es la primera pregunta que tenemos que resolvernos. La segunda pregunta, chicos, importante, ¿quién es el líder? ¿Por qué creen que es importante saber quién es el líder? Es el punto de referencia. Es el punto de referencia de que yo qué, ¿no? A quien hay que tumbar, no mentiras. A quien hay que quitarle cuota de mercado, porque es el punto de Sí, referencia que está haciendo mejor las cosas, ¿no? Por algo. sí, pero a nivel de precio, No pasarme, no ser más caro. exactamente, no ser más caro. Entonces, en ese orden de ideas es importante que ustedes identifiquen quién es el líder, porque si el líder vende a un precio y es el mejor por algo, es líder por posicionamiento, por publicidad, por calidad, y tú no eres el líder, pues tú no vas a poder vender más caro que el líder. Es decir, el líder te plantea el techo de precio, ¿ok? Es decir, tú te puedes comenzar a mover de ahí para abajo, pero no de aquí para arriba, a menos de que tú tengas una propuesta de valor mucho mejor que la del líder. ¿Ok? Es decir, que tú tengas una planeación concreta que te lleve a ti a ser líder, cosa la cual no es tan fácil siempre. ¿Ok? Y es por eso que las empresas que no son líderes, muchas veces su estrategia de precios está relacionada a precios más bajos. ¿Ok? Y ese precio más bajo no lo consiguen necesariamente por el volumen de negociación, sino lo consiguen muchas veces por, o sea, pegándole a la rentabilidad. Es decir, no gano tanta rentabilidad, pero lo vendo barato para yo hacerme un hueco en el mercado. Bueno, entonces súper importante, ¿quién es el líder?
Estas son preguntas, chicos, que ustedes se deben responder, eh, cuando vayan a ejecutar esta parte dentro del trabajo. ¿Quién es el líder y quiénes son los otros competidores? Otra pregunta importante, las diferencias percibidas entre mi producto y el de los competidores. Entonces ahí volvemos un poco a lo que ustedes estaban hablando hace un rato, y es qué puede diferenciar a mi producto. ¿Es más grande, es más pequeño, es más delgado, tiene mejor calidad? ¿Qué diferencia a mi producto contra el de los otros? De manera que yo pueda identificar si eso se convierte en una ventaja competitiva o en una ventaja diferencial. No se les olvide que tenemos dos cosas. Una ventaja competitiva, que es la que hace referencia a qué hacemos mejor que los otros, y una ventaja diferencial, y es en qué nos diferenciamos de los otros, pero que necesariamente no es sostenible en el tiempo, ¿vale? Siguiente, chicos, una estructura de costos de los competidores. Muchas veces es un dato difícil de saber, es un dato complejo como para identificar, porque muchas veces no tenemos acceso a esa información. ¿Cómo podríamos saber de alguna forma estimar los costos de los competidores en algún ítem? ¿Cómo podríamos qué, profe? No te entendí el final. ¿Cómo podrían ustedes estimar los costos de los competidores de alguna forma? Mirando sus proveedores. Exactamente, por los proveedores. Entonces, los proveedores vienen a ser la llave para que nosotros podamos identificar algo de los costos y poder estimar más o menos en qué rango se están moviendo ellos. Bueno, otro dato importante para saber cuál es la participación de mercado. ¿Cuál es la participación de mercado que tienen esos competidores? ¿Ok? Y por ende, ¿cuál es la participación de mercado que tengo yo? Para hacer lo que Fernando mencionaba hace un rato, saber también yo a quién le tengo que quitar o quién me quita a mí, ¿ok? Tener identificado bien ese mapa. Otra cosa súper importante, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de esos competidores? ¿En qué son buenos? ¿En qué son malos? ¿En qué no tienen tan desarrollado para comenzarlo a trabajar? Entonces, es muy importante, chicos, que establezcan ese listado de fortalezas y debilidades de los competidores. Y la otra, tratar de anticiparse a las estrategias de ellos. Recuerden que, por ejemplo, algo que pasa mucho a nivel promocional, que esto caería en la P de promoción, es cuando un competidor llega y te saca una oferta antes que tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si un competidor de ustedes les genera a ustedes una estrategia de precio, de promoción, antes de que ustedes la saquen o antes de que ustedes reaccionen? ¿Qué va a pasar? Que va a llamar la atención del mercado del primer impacto, o sea, el mercado va a estar más atento a lo que acaba de sacar él que a lo que yo vaya a sacar después. Ajá, y posteriormente a eso, pues va a ser muy difícil que ustedes lo establezcan, ¿no? Es decir, eso se llama en estrategia, se llama first movement. First movement. Y first movement en español significa primer movimiento. Y en palabras de nosotros significa el que pega primero, pega dos veces. Entonces, cuando un competidor tuyo saca una estrategia de precios, una estrategia de promoción, y a ti te coge fuera de base, pues a ti te va a tocar reaccionar mucho más agresivo, y reaccionar mucho más agresivo muchas veces puede ser comenzar a perder rentabilidad. Entonces, muy importante que tengan ese panorama, y recuerden que la estrategia es un juego de ajedrez en donde ustedes tienen que tener muy presente esos competidores cómo se mueven, para tú tratar de anticiparte a lo que ellos van a hacer, para que tú lo hagas primero o hagas algo diferente y tengas una ventaja de primer movimiento. Hasta aquí, chicos, ¿preguntas, dudas o inquietudes? No, señor. No, ¿Todo señor. claro? Listo. Entonces, miremos este cuadrito. Acá tenemos tres zapatos, tres marcas de zapatos. Acá tenemos otras tres.
esta y esta. ¿Listo? Tenemos acá estos naranjitas, que son estos otros tres, y tenemos unos verdecitos, ¿ok? Si mi producto, chicos, vale 100, yo vendo zapatos, y mi producto es un producto de precio que más o menos ronda entre los 100 euros, ¿quiénes son mis competidores? Los de medio alto, profe. O Los de sea, medio alto, exacto, sí, exacto. Entonces, a pesar de que los premium, que son tres, venden también zapatos, a pesar de que los naranja, que son de gama media, también venden zapatos, y a pesar de que el verdecito de gama baja también vende zapatos, pues estos no son competidores míos, así vendan zapatos. Yo me tengo que enfocar en este competidor y en este competidor. ¿Ok? Entonces, el foco que les quiero dejar acá, chicos, y el mensaje importante que les quiero dejar acá, tengamos claro cuál es el segmento al cual nos dirigimos, en qué rango de precios nosotros nos movemos acorde al producto y acorde al servicio que nosotros ofertamos, para realmente entender quiénes son nuestros competidores reales. Nuestros competidores reales. ¿Claro es el mensaje? Sí, señor. sí, Listo. profe. Otro relacionado, chicos, está el otro de los ejes. Entonces ya vimos dos ejes. Entonces, está el eje de los competidores, donde nosotros tenemos que evaluarlos, y está el eje de valor, en donde nosotros le preguntamos a las personas cuál es el precio que estarían dispuestos a pagar por nuestros productos. El tercero se llaman los objetivos de la empresa. ¿Se acuerdan qué son los objetivos de la empresa cuando lo vimos, chicos? ¿Se acuerdan en algo? Eh, como tal, ¿cuál es la fijación? ¿Cómo se fijan objetivos o cuáles son los objetivos de una empresa? Eh, no, pues no necesariamente. Cuando nosotros hablamos de analizar el precio o establecer el precio con base en los objetivos de la empresa, ¿a qué hacemos referencia? A evaluar o analizar qué. Los Lo que objetivos de la querían, empresa, profe. Sí, pero ¿a qué hacemos referencia ahí, chicos? Es decir, ¿qué evaluaríamos ahí? Porque los objetivos de la empresa, pues, son muchos. ¿Cuál sí, específicamente de pronto nosotros entraríamos a identificar o evaluar? ¿Los objetivos de qué tipo? La misión, la visión, ¿no? No, no, porque la misión y la visión, pues todo ayuda, pero específicamente acá, chicos, nosotros cuando hablamos de los objetivos de la empresa, estamos hablando de cuáles los objetivos financieros de la empresa. el Es ser decir, rentable, dime, el ser rentable. claro, el ser rentable, exactamente. Entonces, como dice Omar, cuáles son nuestros objetivos de rentabilidad para nosotros comenzar a saber por cuánto nos vamos a mover a nivel de precio? Entonces, no se les olvide, hay varios objetivos de la empresa, sí, pero específicamente para fijar el precio, pues nosotros tenemos que entender cuál es el objetivo de rentabilidad y financiero que desea la empresa. Bueno, y es acá, chicos, en donde muchas variables comienzan a darse y muchas cosas comienzan a cambiar. Y es cuando nosotros analizamos y vemos temas como que no todas las empresas ganan exactamente lo mismo, y la rentabilidad comienza a jugar un factor importante dentro del proceso. Y está relacionado, chicos, a este ejemplo que les voy a poner. Yo creo que en algún momento les conté, las ventas de Macro son más o menos de 65.000 millones al mes.
Las ventas de Panamericana son más o menos de 72.000 millones al mes. Es decir, a nivel de miles de millones se llevan 8.000 millones, pero a nivel porcentual, pues no se llevan mucho. Es decir, no sé, seguramente vende un 8% más, vende Panamericana, ¿ok? Un 9, un 10% de más. A nivel de porcentaje es pequeño. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que Panamericana tiene una rentabilidad del 45% versus la rentabilidad de Macro, que tiene una rentabilidad del 12%. Es decir, de esos 65.000 millones, Macro se queda con el 12% y Panamericana de esos 72.000 se queda con el 45%. Entonces, ¿cuál empresa es más sana, chicos? ¿Cuál empresa es más sana? ¿Cuál? Panamericana, ¿no? ¿Por qué? Ambas venden lo mismo. Es que, qué pena, profe, hoy sí mi conexión está No, un poquito mal. no venden lo mismo, Fer. Son mercados diferentes. No, venden, me refiero a números. Te entendí, unas Más o 700, menos, tienen una diferencia, ponle de 5.000 millones. diferencia de 5.000 millones, entonces sí, Panamericana. Panamericana, ¿cierto? En ventas, señor. Cuatro, casi 4 veces mayor que la de Macro. Exactamente, pero en ventas no es mucho la diferencia, ¿cierto? Sí, no es mucho, pero en utilidad sí es muchísimo. Pero en utilidad sí es muchísimo. Entonces, chicos, eso está relacionado directamente a cómo nosotros comenzamos a trabajar y cómo comenzamos a desarrollar, pues, lo que es ese objetivo. Entonces, Macro para su modelo de negocio, pues, a Macro le toca tener, o su rentabilidad, su modelo de negocio es una rentabilidad baja, pero Panamericana, por el foco de clientes a los que se direcciona, por el servicio que presta o por los productos que comercializa, pues se segmentó hacia un grupo de mercado de alto valor. Entonces, en ese alto valor, pues las personas están dispuestas a pagar más y por ende mi rentabilidad también aumenta. De hecho, cuando los compradores dentro de Panamericana, es decir, el cargo de comprador, que es esa persona que negocia con los proveedores para comprar mercancía, para que la empresa posteriormente la revenda, ese comprador tiene unas políticas de compra y las políticas de compra que tiene ese comprador pues radican en mantener una rentabilidad de la categoría en 45%. ¿Qué significa mantener una rentabilidad de la categoría? Supongamos que literalmente yo soy Panamericano, ¿vale? Yo vendo esferos, vendo libretas y vendo libros, ¿ok? Vendo libros, vendo libretas y vendo esferos. En ese orden de ideas, chicos, a todos estos tres yo tengo que ganarles el 45%. ¿Qué dicen? No, profe, varía el margen de utilidad. Varía el margen de utilidad. ¿Por qué si yo tengo como política hacer que los productos gasten el 45%? Ganen el Ya, 45%. la política la tiene, Yo pues creo que sí, profe. si ¿Cómo? tiene la política, entonces sí, Yo profe, tengo una pero política, yo tengo una dependiendo, política yo solamente vendo esos tres productos, supongamos, que yo como empresa debo ganar el 45%. Esa es mi política, que yo como pero, empresa debo generar un 45% de rentabilidad y vendo esos tres productos. Entonces, mi pregunta es, ¿le tengo que ganar yo el 45 a este, el 45 a este y el 45 a este para que al final me dé a mí el 45%? no, Sí, señor. profe, ahí tendría que, o sea, dependiendo de la competencia, también uno para ser competitivo y dos, a la agenda le puede ganar un 60% y a un esfero menos Ok, para que le dé el margen del 45%.
para que me dé el margen del 45. Entonces, exacto, como dice Camilo. Entonces, hay productos que yo al libro yo le puedo ganar el 200, por poner un ejemplo, a la libreta el 80 y al esfero le puedo ganar el 5%. Entonces, al final de la historia, pues yo mantengo mi 45% o más, pero no necesariamente yo tengo que a todo cobrarle el 45%, porque si no mi estrategia de precios va a variar. Si no, mi estrategia de precios pues no va a funcionar, porque yo no puedo hacer que mi producto, que es, digamos, que es el gancho, sea muy caro, porque si no, de pronto la gente no llega a mi local para comprarme. Y miren, acá yo les cuento una historia. Yo les cuento una historia. En algún momento en Masglo nosotros tuvimos un inconveniente. ¿Por qué? Porque identificamos que a través de clientes que se quejaron, que había un distribuidor que era un cliente Pareto en la zona de San Andresito que estaba vendiendo muy económico el esmalte. ¿Ok? Porque yo le conté esta historia acá hace unos meses. Y los clientes pues se comenzaron a quejar porque cómo era posible que ese distribuidor pues estuviera vendiendo tan barato, casi que estaba vendiendo menos del costo que le quedaba a los otros distribuidores más pequeños de San Andresito. Entonces, por ejemplo, el man le compraba a Masuro un esmalte y él se lo compraba a 2.000 pesos y lo vendía en 1.900. Y los otros se lo compraban a Maslo, por lo que compraban menos volumen, se lo compraban a Maslo, pónganlo en 2.200 pesos. Es decir, este distribuidor grande, vendía más barato de lo que vendían, de lo que podían comprarme a mí los otros, es decir, que el costo de los otros. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender en este pedazo de la historia? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, a raíz de toda esa investigación, pues se comenzó a hacer un proceso para que el distribuidor subiera el precio, pues porque en palabras castizas lo que estaba haciendo era que se estaba tirando el mercado. ¿Y qué era tirarse el mercado? Pues que él iba a concentrar las ventas porque simplemente una manicurista que llegaba a San Andresito pues iba a buscar donde le vendieran más barato, porque es que el producto aquí o el producto allá era exactamente lo mismo. Entonces, yo como manicurista, ¿por qué razón voy a ir a comprarlo en las distribuidoras más pequeñas si es exactamente el mismo producto y está más caro que en la distribuidora grande? Entonces, lo que estaba haciendo ese distribuidor grande, pues era tirarse el mercado, captar todos los clientes él, y estaba poniendo a la compañía contra las cuerdas porque todos los más chiquitos le dijeron a la compañía, es decir, a Maslow, le dijeron, si ustedes no arreglan ese tema con ese distribuidor, pues simplemente nosotros lo que vamos a hacer pues es dejarle de comprar a ustedes y le compramos a la competencia. Porque cómo va a ser que no vamos, o sea, no vamos a poder vender. No tiene sentido que le compremos a usted porque nadie nos va a comprar el producto. Entonces, la problemática, chicos, era que ya todos esos clientes reunidos pues sumaban unas ventas importantes, pero adicionalmente ayudaban al tema de la cobertura, es decir, a tener en diferentes zonas pues esmaltes de la marca, es decir, al final de la cuenta pues ayudaba al tema de posicionamiento de marca. Bueno, entonces, basado en eso, pues la empresa comenzó a hacer los intentos para que este distribuidor cambiara el precio, pues, o sea, lo subiera, y la posición del distribuidor era no, porque es mi producto, yo se lo estoy comprando a usted al precio que usted me vende, y por ende, ya en el momento en que yo lo compro, pues ya es mío. Ese producto yo lo venderé al precio que se me dé la gana, y si yo lo quiero regalar, pues lo regalo. Entonces comenzó a poner a la empresa en una situación muy complicada, porque dejar de venderle a ese distribuidor grande, pues era un cliente Pareto, es de los más importantes. Entonces era pues ir directamente contra las ventas. Entonces la empresa tenía por un lado, o perdemos a un cliente grande a nivel de ventas, o perdemos a unos clientes más pequeños, pero pues que sumados hacen un buen nivel de ventas y nos ayudan a posicionar la marca.
Bueno, entonces fue todo un proceso de negociación, de entender cómo la persona, cuál era la estrategia de la persona, cuáles eran sus objetivos, a ver el que podía llegar a ser. Al final de la historia se negoció, se pudo negociar con unos descuentos específicos a ese distribuidor para que él pudiera subir el precio. El punto al que quiero llegar es que este man tenía un objetivo y una razón para hacer eso. Y el punto es que él dentro de la distribuidora, él vendía secadores, vendía planchas para el pelo, vendía productos capilares y el man lo que hacía era dejar muy, muy barato el esmalte, casi que a nivel de costo, ¿sí? Para que ese producto se convirtiera en un producto gancho, de manera que las manicuristas llegaran al punto de venta atraídas atraídas por el precio del esmalte, pero yo posteriormente, cuando yo ya las tenía ahí, les vendía los productos capilares, les vendía la plancha, les vendía la secadora, y a esos productos, pues él ya le ganaba no el 5 ni el 10, sino les ganaba el 20, el 30, el 40. Entonces, el negocio del hombre funcionaba perdiéndole a este producto, pero ganándole mucho a los otros, ¿ok? Y así compensaba totalmente la rentabilidad. ¿Me hice entender con la historia, chicos? ¿Alguna pregunta al respecto? Buena estrategia, ¿no, profe? Sí, buena estrategia del hombre, pero puso en las cuerdas al proveedor, es decir, al fabricante, ¿sí? Por eso nosotros muchas veces hablamos de ese poder de negociación de las cadenas que son muy, o sea, de los canales que son, y lo hablamos la clase anterior, y eso y es como esos canales pues te presionan a ti y te llevan hasta cierto punto en donde tú tienes que entrar a tomar decisiones porque también es tu producto. O sea, en últimas, él es el que vende, pero es tu producto, es tu imagen, es tu estrategia también. Entonces, son clientes o consumidores tuyos. Entonces, hay que poner en una balanza todo eso como para entender. ¿Ok? ¿Claros? Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra Sí, pregunta, señor. Camilo, Fernando, Omitar? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, ¿Todo Todo claro? claro, profe. Todo claro, sí, Listo. señor. Entonces, seguimos. Entonces, dentro de los objetivos, chicos, nosotros tenemos que tener algunas preguntas a responder. Entonces, lo primero, chicos, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Buscamos un beneficio a corto plazo o buscamos un aumento en la participación de mercado? Si nosotros buscáramos un objetivo a largo plazo, ¿qué les parece más coherente? ¿Un precio bajo o un precio alto? si es a largo plazo es el precio bajo. Un precio bajo, ¿qué más dicen? Yo digo que un precio alto. O Un bueno, precio, yo digo un precio alto. un precio alto. Y con No, profe. respecto a la rentabilidad, es decir, si nosotros queremos una rentabilidad, si nosotros queremos un beneficio a corto plazo, es decir, ya la rentabilidad es alta o baja. Baja. ¿Baja? ¿Por qué baja? Porque queremos ver resultados inmediatos y para tener un alto flujo, pues tenemos que vender con una rentabilidad mínima. Si Si nosotros el, con una rentabilidad alta, pues vamos a ver resultados a corto plazo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que entre mayor sea la rentabilidad, Sí, mayor es pues mayor va a ser bueno, pues no va a ser a corto plazo, sino a largo plazo la el estrategia. plan comercial, sí, la estrategia La comercial. estrategia. Entonces, chicos, si nosotros vamos a trabajar una rentabilidad baja, es porque seguramente vamos a trabajar un precio bajo.
Y si vamos a trabajar un precio bajo, pues seguramente pues es para generar una estrategia de penetración en el mercado y captar y captar y captar y captar y captar y captar y listo. Pero si nosotros queremos una participación en el mercado que se logra con constancia en el tiempo, pues seguramente nuestra rentabilidad tiene que ser más alta porque yo tengo que soportar y durar en el tiempo, tengo que durar en el tiempo, ¿ok? Entonces, para yo durar en el tiempo, pues es muy importante que yo identifique cómo voy a hacer eso y para eso necesito billete, ¿ok? Eso es importante. 2, chicos, el tiempo del cumplimiento del objetivo. ¿Cuándo yo tengo que tener ese objetivo cumplido? Es decir, el margen total al cual yo le voy a apostar. La importancia estratégica del producto dentro de la cartera de total del portafolio. Entonces, yo tenía dentro de mi cartera, tenía 3 productos, cartera o portafolio de productos. Tenía el esfero, tenía la libreta y tenía el libro. Yo tengo que identificar cuál es la importancia de cada uno de estos 3 dentro de mi portafolio para yo identificar qué estrategia le genero, sea una estrategia de precios bajos o una estrategia de precios altos. ¿Listo? ¿Cuál es el valor que desea que el cliente se perciba en el futuro? Muchas veces cuando nosotros hablamos de precios bajitos, ¿cómo perciben el producto, chicos? O el servicio. De un precio barato, ¿cómo se De percibe? baja calidad. De baja calidad, de no tan bueno, mala marca, ¿cierto? Entonces, pues nosotros como queremos que perciban el producto. Apple, como yo les he dicho, no es la mejor marca de celulares a nivel de calidad, pero a nivel de marca ellos han logrado pues que los perciban como muy top. ¿Y como lo han logrado? Pues con una estrategia de descreme, subiendo precios altos. Bueno, y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con los criterios de Pero, rentabilidad. ¿sabes, profe, que yo sí quiero decir algo ahí? Dale, dale, Fer. Eso depende mucho de la estrategia que tenga la marca como tal. Yo creo que hay marcas que se ha podido posicionar teniendo como estrategia precios justos o precios mucho más económicos que la competencia y terminan captando una cuota de mercado muy interesante siendo productos de muy buena calidad. No sé, siguiendo con el hilo de los teléfonos o bueno, de tecnología, por ejemplo, Huawei o Xiaomi que son marcas que su política es a vender precios mucho más asequibles al mercado y con tecnología mucho más, pues no sé, yo la verdad no sé mucho del tema, pero sí la gente dice que son celulares muy buenos y la cuota de mercado de estas marcas cada vez crece más. Entonces, dependiendo de la marca, ¿no? Dependiendo de la estrategia, yo digo que pueda que no se, el hecho de que sea barato no se perciba como malo, sino que eso detrás de eso hay, pues hay muchas más cosas, muchas más variables que definen si es bueno o es malo, o el hecho de que sea barato lo hace Sí, bueno o lo hace malo, sí, señor. sí, de acuerdo. Y enfocado también con lo que dice Fernando, a quién nos direccionamos, ¿no? Siempre recuerden, chicos, que el punto de partida es el segmento. Es decir, si nosotros tenemos claro cómo es nuestro consumidor, sabemos cuál puede ser la percepción de precios por parte de él, atado al producto, al servicio. Pero lo que dice Fer es muy cierto, ¿vale? Normalmente, si nosotros le preguntamos a un segmento premium de alta calidad y le ofertamos algo muy barato, pues estadísticamente, pues la percepción de él puede ser que no sea tan bueno, pero no significa que si nosotros le preguntamos a un segmento medio, ese mismo producto y que él lo considere barato no significa que lo vaya a ver malo, pues porque no es el mismo segmento premium, ¿vale? Entonces, por eso el mensaje, chicos, es siempre averigüen bien sus clientes, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, qué es lo que desean, qué es lo que los mueve, a qué les gusta, qué no les gusta. Si ustedes entienden bien el mundo de ese cliente, es muy probable que ustedes puedan entender claramente cómo funciona qué, cómo funciona la estrategia de precios que ustedes le quieran implementar, ¿vale? Entonces, chicos, dentro de esta fijación de objetivos, hay 2 estrategias como principales
La primera se llama una estrategia de descremar, como los cupcakes, cuando nosotros, o los ponquecitos, cuando nosotros queremos el ponqué solito y hacemos este movimiento y le quitamos toda la crema, es porque la crema no, pues no nos gusta, no nos interesa y no hace parte de lo que realmente es lo rico que viene a ser el ponquecito como tal. Entonces, descremar, chicos, hacemos la estrategia de descreme cuando nos enfocamos en una estrategia de precios altos, en donde los clientes que llegan a comprar nuestro producto son clientes que hicieron el esfuerzo de alcanzar el precio. Los demás no me interesan, es decir, los grupos de mercado que no lleguen a cumplir con mi precio, que no puedan adquirir mi precio, simplemente pues a esos yo no me direcciono y a eso yo no les genero ninguna estrategia, ninguna táctica, ¿vale? Por el otro lado, está, entonces, ¿qué viene a ser la estrategia de descreme? Entonces, cosas importantes a tener presente ahí. Los esfuerzos se centran en los clientes que más lo valoran, que más valoran ese producto, ¿ok? Como por ejemplo, siguiendo el caso, los clientes de Apple. Los clientes de Apple que valoran la manzanita, que valoran la marca, que valoran el logo, pues están dispuestos a pagar precios altos por eso. Una estrategia de descreme implica menor esfuerzo de producción y distribución, porque es más probable que tengan menores unidades de producción y menos unidades para distribuir. Entonces, por ejemplo, de igual forma, Ferrari, Lamborghini, pues no tienen tantas unidades como un Renault o un Mazda. ¿Ok? Tienen menos unidades, pero cada unidad vale 600 millones de pesos. Entonces, compenso las unidades, las compenso con un alto valor, ¿ok? Que hace parte es contrario a la estrategia que vamos a ver a continuación. Uno de los riesgos es que sea copiado. ¿Qué significa que sea copiado? Si a mí me copian, pues yo voy a comenzar a perder el valor de diferenciación. Y si yo pierdo el valor de diferenciación, pues seguramente yo tener un precio alto en donde las personas ya no estén dispuestas a pagarlo porque hay otro que cumple exactamente con las mismas necesidades y si es un producto, llamémoslo como genérico, de pronto no tan posicionado de marca, pues comprar el caro, comprar este me da exactamente igual, pero el punto es que el caro es muy caro porque también hace publicidad, pero al final de cuentas el producto que yo necesito cumple la funcionalidad ambos, pues yo pierdo esa estrategia de descreme. Entonces eso es muy importante que ustedes tengan presente. Bueno, y por último, mayor rentabilidad por unidad vendida, que era lo que nosotros hablábamos. Entonces, vendo alto y con base a ese precio alto, pues lo que yo comienzo a definir es una rentabilidad. Si tengo un buen costo, si tengo una buena estructura de costos, pues comienzo a tener una mucha mejor rentabilidad. ¿Claro la estrategia de descreme, chicos? Chicos. Sí, señor. Sí, señor. ¿Todo claro? Listo. Y la otra estrategia, chicos, hace referencia a la estrategia de penetrar. Y la estrategia de penetrar ya no es que yo me quedo simplemente con los que me interesan y con los que más valoran el producto, sino yo utilizo una estrategia de precios relacionadas a llegar a utilizar menos rentabilidad, por ende, precio más bajo para llegar a una masa crítica más amplia en donde yo tengo una menor rentabilidad y tengo un mayor riesgo financiero, dado a que son muchas personas a las que yo tengo que cubrirle, es decir, muchos productos que yo tengo que distribuir. Entonces, la estrategia de penetración, chicos, bueno, y hago una aclaración, no hay una estrategia mejor que la otra, simplemente cuál es la estrategia que más se ajusta a tu modelo de negocio y a la etapa en la que tú te encuentres. Entonces, para penetrar, bajo precio, bajo rentabilidad y le llego a mucha más gente. ¿Por qué a mucha más gente? Pues porque entre más barato, lo que sí la regla dice es que entre más barato, pues más gente te va a comprar, ¿ok?
Entonces ya no te diferencias, tienes que tener un mayor esfuerzo en distribución, en producción y en un servicio postventa, porque tienes que ahora atender ya no a los 3 que compran los Ferraris y con lo que hiciste las ventas del mes, sino tienes que atender a 80 o a 90 o a 100, que fueron los que compraron carros más baratos de 40 millones. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, pues ya como el esfuerzo que tú tienes que implementar, pues va a ser mucho mayor. Otra, dentro de la estrategia de penetración, implica velocidad para cerrar el paso a los competidores. Y ahí volvemos a la ventaja de primer movimiento. Si nosotros entramos a hacer precios bajos, y al igual que todos nuestros competidores, en todos vendemos precio bajo, ¿qué pasa, chicos? ¿En qué nos metemos? ¿En la qué? ¿Cómo se conoce eso? ¿Nos metemos en qué? ¿En una? En una ¿En una qué? En una guerra. nivelización de mercado, de En una precios. guerra de precios. En una guerra de precios. Un segundito. ¿Y qué es la guerra de precios? La guerra de precios es que vamos a mirar quién es el que vende más barato, quién es el que pierde mayor rentabilidad, y al final eso es una matanza porque se matan entre sí y quedará uno o dos que fue el que mejor capital de pronto tenía. ¿Ok? Entonces a eso nos referimos con una guerra de precios. ¿Qué ibas a decir, Omitar? No, profe, no. ¿Quién No, era? profe, yo, Fernando. Dale, Fer. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿Los productos masivos de baja rentabilidad, pero de altos volúmenes? ¿O te No, a gusta mí me gusta más el descreme, me parece más chévere, Fer. Ok, Porque yo nunca he trabajado en precios, en marcas de penetración. Sí, es decir, yo, pues bueno, en macro era de penetración, pero Panamericana era de descreme. ¿Ok? El que pudiera pagar el esfero más caro del mercado, bienvenido, porque así es Panamericana. En Masglo era igual, el que quiera pagar el precio más alto del esmalte. ¿Ok? En Black & Decker con DeWalt, tú sabes, el que quiera pagar el precio es la mejor herramienta. Entonces, de cierta forma, sí siempre me he ido más por descreme que por penetrar. Pero digo que pero ambas son válidas. Es, por ejemplo, al consumo masivo, pues le sirve más penetrar que descremar. ¿Mm? sí, claro, profe. Sí, le sirve más penetrar que descremar. ¿Vale? ¿Sí te contesté la pregunta, Fer? Sí, profe. Vale. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta dentro de penetrar es que puede generar demandas insatisfechas, por lo que hay tantas personas, por lo que estamos penetrando mercado y manejamos un número, una masa crítica de clientes amplia y por ende un volumen de productos a fabricar. Es factible que si llega a haber una ruptura de inventario o llega a haber una escasez de productos, pues comencemos a dejar demandas insatisfechas, pues porque no tenemos de pronto la capacidad productiva o de distribución para llegar a toda la cantidad de clientes que tendremos que llegar. Bueno, entonces eso se comienza a convertir en un riesgo dentro de esta estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Tú identifica cuál es lo que más te aplica de acuerdo a tu segmento, de acuerdo al producto, al servicio al que vendes y claramente de acuerdo a los objetivos corporativos. ¿Vale? Muchas veces, chicos, dentro de esto lo que nosotros hacemos es todo el tema promocional y entonces comenzamos a hablar de los descuentos, del ahorro, del pague 2, del pague 3, porque todo eso que nosotros comenzamos a implementar, que son que son descuentos, que como lo vimos en promoción, hacen parte de una estrategia de comunicación, pero que está atado directamente al precio de venta, pues nosotros tenemos que identificar que no vayamos a dar una promoción o un descuento más allá de lo que nosotros podemos soportar en cuanto al precio de venta que nosotros establecemos. Es decir, cuando vayamos a implementar una promoción, pues tener claro cuál es el precio que nosotros debemos fijar, que eso es lo que vamos a hablar la próxima clase, que está relacionada con los costos, que es nuestra
última variable y es la que está directamente relacionada a cuánto nos cuesta a nosotros fabricar nuestro producto para saber a cuánto lo vendemos. ¿Por qué? Porque el costo, así como el líder te manda el techo, los costos te miden el piso, ¿ok? Entonces tú no puedes vender más abajo de tus costos, porque si no, no está siendo rentable. Y recuerden que el negocio de cualquier empresa es ser rentable. Entonces, los costos va a ser nuestro piso sobre el cual tenemos que comenzar a trabajar nuestra definición de precio, juntándola con las variables de valor, con las variables de competencia y con las variables de objetivos. ¿Claro, chicos? Sí, Sí, señor. señor. Listo, preguntas, hagan Sí, preguntas. señor. Preguntas, chicos, preguntas. Yo ya que acabé, hagan preguntas, porfa. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Consideras una más importante que las otras? ¿Cómo, Fer? ¿O ¿Cómo, Fer? consideras que algunos de estos pasos, obviamente todos son complementarios y Sí. todos juegan un rol, pero consideras que hay uno más importante que la otra? Pues, Fer, todos son súper complementarios y no podemos definir un precio sin haber visto las cuatro. Pero el hecho de el costo, al ser el punto de partida, pues yo considero que los costos es clave. Es por eso que muchos procesos se deben optimizar y entran los procesos de negociación, de optimización en la planta, de optimización de recursos, para que, y ahí es donde juegan muchos ingenieros industriales también, para que realmente el costo sea lo más óptimo, de manera que nosotros podamos seguir siendo rentables y tener un muy buen precio atractivo para el público. ¿Ok? Entonces, para mí la de los costos es clave, es súper clave. Y por el otro lado, si tú tienes unos costos altos, pues ya de entrada o te sales del mercado o te vas a comenzar a tener una rentabilidad muy bajita que no te va a permitir. Entonces, esas cosas son, entonces, partiendo de esas cosas, yo me quedo con los costos, es clave tenerlo, es clave, es clave. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, señor. Listo, Listo. Fer. Omar, Camilo, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, profe, yo no tengo dudas. Listo, Camilo. Profe, ¿usted qué prefiere? Pues yo estaba analizando el tema de vender volúmenes a bajo precio, o a bajo, sí, a bajo precio, o vender menos cantidades, menos unidades a un buen precio. Ay, ¿Por dónde se iría? es que realmente depende, pero yo prefiero siempre vender rentable. Yo prefiero siempre vender rentable, más que vender barato. Pues es que, a ver, eso da sostenibilidad, ¿no, profe? Cuando uno vende volúmenes y a largo plazo, ¿sí? Sí, Eso, sí, eso da sostenibilidad a la compañía. Eso es, ahorita mucha gente está viviendo de eso. exactamente, exactamente. Depende de la estrategia, Cami, como en muchas cosas de mercadeo, depende, depende. Chicos, necesito que me den sus autoevaluaciones. Camilo, ¿cuánto? 4, profe. Listo. Omar, 4, profe. Fer. Yo me pongo un 4.8, profe. Listo, chicos. Nos vemos entonces la próxima semana. Porfa, no se les olvide el trabajo. ¿Listo? La exposición. Chao, chicos. Feliz noche. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Listo, profe, muchas gracias. Chao.